Bueno, hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Vamos a rogar al Señor que bendiga este tiempo, hermanos, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, que el Señor obre salvación por medio de su palabra y su espíritu. Vamos a poner este tiempo delante del Señor, hermanos. Oremos. Padre, Señor, nuevamente gracias. Gracias por esta dicha que nos concede, Señor, de reunirnos y de poder recibir tu palabra, Señor. Cuán privilegio, Señor, tenemos en Cristo, en este medio de gracia, Señor, que has dado a tu pueblo para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, para que podamos aumentar y madurar, Señor, nuestra fe, para que podamos ser fortalecidos, consolados, animados, exhortados. Gracias, Padre, por tu palabra que nos santifica, por tu palabra que es lumbrera a nuestro camino. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que tu palabra venga acompañada, Señor, de tu poder, de tu gracia, para cada uno de nosotros, Señor. Obra, Señor, edificando a tu iglesia, santificándonos, Señor, y obra también, Señor, con salvación en aquellos que no te conocen. Padre, que por medio de este pasaje seamos animados, Señor, a ser siervos dispuestos a toda buena obra, Señor, siervos dispuestos a colaborar en la extensión de tu reino. Gracias, Padre, por este tiempo y todo esto, Señor, lo pedimos por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, pongámonos de pie para dar lectura al pasaje que vamos a estudiar esta tarde. Vamos a continuar con la carta a los Colosenses en el capítulo 4 y vamos a dar lectura, hermanos, de los versículos del 7 al 11. Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 11. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, con el favor del Señor, hoy nos vamos a enfocar en los versículos 10 y 11 de este pasaje que acabamos de leer. Como decíamos la semana pasada, hemos llegado a la parte final de la carta a los Colosenses. Estamos en la despedida de Pablo, lo que se conoce como la salutación final. Decíamos, hermanos, que
en aquel entonces las cartas tenían una estructura básica de 3 partes. Un saludo formal, que se conoce también como la salutación inicial, el cuerpo de la carta y una despedida formal, que es lo que conocemos como la salutación final. Y hermanos, la última ocasión yo les decía que muchas veces nosotros somos tentados a pasar por alto este tipo de pasajes, ya sea una salutación inicial o una salutación final, o como también a veces llegamos a caer en las genealogías. A veces las pasamos por alto y podemos llegar a olvidar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestra santificación. Hermanos, lo que Pablo escribe aquí es inspirado por el Espíritu Santo, es dado por Dios a la iglesia, a cada uno de nosotros, y es algo que nos enseña muchísimo, hermanos, el ver la vida de estos hombres que aparecen aquí. A partir del versículo 7 de este capítulo 4 es donde encontramos la despedida de Pablo, esta salutación final. Pablo comienza esta despedida externando su preocupación pastoral por los colosenses y hablando de estos amigos fieles, de estos colaboradores de Pablo en el ministerio durante ese encarcelamiento en Roma. Y decíamos que estos 8 colaboradores que aparecen aquí no son personajes muy conocidos, pero cada uno de ellos, hermanos, cada uno de estos hombres era especial para Pablo, porque cada uno de ellos estuvo dispuesto a pagar el precio, el alto precio que significaba seguir al Señor Jesucristo en aquel entonces. La última ocasión vimos la vida de 2 hombres ordinarios, pero que Dios tuvo en alto por ese corazón de siervos que tenían, la vida de Tíquico y de Onésimo, hombres dispuestos a todo con tal de contribuir en el avance del reino de Dios. Y Pablo entonces, como decíamos, por inspiración del Espíritu Santo, resalta la vida y la labor de estos hombres, hermanos, para que esto sea de ánimo y esto nos motive a nosotros como creyentes en seguir participando en esta bendita obra de extender el reino de Dios. Así que veremos la vida, hermanos, de estos 3 colaboradores judío-cristianos de Pablo, la vida de Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo. Estos 3 hombres eran judíos que se convirtieron a Cristo. Y vamos a leer nuevamente, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Comencemos, hermanos, viendo la vida de Aristarco. ¿Quién era Aristarco? ¿Qué fue lo que Aristarco hizo? Hermanos, antes de ver la vida de estos 3 hombres, no estamos exaltando a estos hombres meramente. Hermanos, estamos exaltando y vamos a ver la gloria del Dios que obró en estos hombres, primeramente para salvación y segundo para
extender el evangelio en aquel entonces. Aristarco, hermanos, era nativo de Tesalónica. Aristarco aparece por primera vez en la Escritura durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y particularmente cuando Pablo estaba en Éfeso, en ese ministerio de Pablo en Éfeso que duró 3 años. Ahí es donde aparece por primera vez este hombre, Aristarco. Y ahí en ese pasaje, hermanos, cuando Aristarco está en Éfeso, apoyando al apóstol Pablo en su misión evangelística, ahí se nos menciona que Aristarco fue capturado por una turba que se alborotó en esa ciudad al saber que Aristarco estaba siendo compañero de Pablo. Entonces, hermanos, desde que Aristarco aparece en la Escritura, aparece en un contexto de persecución. Aristarco, hermanos, desde un principio sabía, digamos, las consecuencias que tenía el ser compañero de Pablo, las consecuencias que tenía el externar abiertamente que Jesucristo era el Señor. Desde un principio Aristarco sabía esto. Y aún, hermanos, a pesar de esto que pasa ahí en Éfeso, más adelante vemos en Hechos 20 que nuevamente Aristarco acompaña al apóstol Pablo en un viaje a Jerusalén. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Hechos, capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Aristarco, al igual que Tíquico, que fue quien vimos la última ocasión, formó parte de este grupo de colaboradores que acompañó al apóstol Pablo en ese viaje a Jerusalén que implicaba muchos peligros y muchos riesgos, muchas amenazas. Y vemos ahí a Aristarco, hermanos, fielmente acompañando al apóstol Pablo, pero también Aristarco acompañó a Pablo durante todo su viaje hacia Roma. Aristarco, hermanos, vivió los naufragios de Pablo, vivió las hambres de Pablo, vivió la hostilidad y la persecución de hombres malvados que no estaban dispuestos a escuchar a alguien que proclamara al Señor Jesús como su Señor. Pero vemos que Dios mantuvo a Aristarco cerca del apóstol Pablo como su compañero cercano. Ahí cuando Pablo estaba en Roma en ese arresto domiciliario, vemos que Aristarco estaba fielmente ahí. Recordemos, hermanos, que ese encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma trajo consigo mucho trabajo. Ese encarcelamiento, vimos la última ocasión que no fue un obstáculo para el evangelio, sino que lo contrario fue como un trampolín. Y vemos al apóstol Pablo diciéndole a los filipenses: quiero que sepan, hermanos, las cosas que me han sucedido. Ahí estando encarcelado en Roma, él dice: han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y dice Pablo: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, el evangelio se estaba
extendiendo, se estaba propagando mientras Pablo estaba ahí preso en Roma. Se había dado a conocer el Evangelio a los miembros de la guardia del palacio, a los miembros de la fuerza de seguridad personal del emperador. Se dice que eran más de 9,000 hombres, soldados de élite. Todos ellos habrían escuchado del Evangelio. Así que había mucho trabajo para el apóstol Pablo. Y por medio de ese encarcelamiento, Pablo les dice a los filipenses que el Señor fortaleció y animó a otros cristianos a predicar el Evangelio sin temor. A pesar de que estaban viendo vívidamente las consecuencias en la vida de Pablo. Y aún así el Señor les dio ánimo a través de las prisiones de Pablo para hablar la palabra sin temor. Y en todo ese trabajo que había ahí, hermanos, ahí estuvo Aristarco como ese fiel colaborador para poder asistir al apóstol Pablo en todas sus necesidades. Pablo lo llama aquí en este pasaje de Colosenses, mi compañero de prisiones. Y alguien podría decir, pero Aristarco meramente no estuvo preso, no estaba en la misma condición que el apóstol Pablo. Pero hermanos, Pablo se refiere a él, a Aristarco, de esta manera como mi compañero de prisiones, porque Aristarco se ofreció a compartir su encarcelamiento. Notemos cómo a Aristarco se le llama así, mi compañero de prisiones, y a ningún otro de esos 8 colaboradores que Pablo cita en Colosenses, a ningún otro se le llama así. Hay otro que Pablo le llama de la misma manera, a Epafras, en la carta a Filemón, también le llama mi compañero de prisiones. Y esto es, hermanos, porque muy probablemente tanto Epafras como Aristarco eran los hermanos que estaban más cercanos al apóstol Pablo y más al pendiente de sus necesidades ahí en prisión. Pablo necesitaba muchas cosas. Pablo desde prisión estaba enviando cartas, envió la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, la carta a Filemón. Pablo necesitaba, hermanos, rollos para poder escribir, tinta, pero había otras necesidades. ¿Recuerdan, hermanos, cómo Pablo le pide, ya al final de sus días, le pide a Timoteo que le traigan sus libros, que eran porciones del Antiguo Testamento, le pide su capote? Había necesidades que Pablo tenía ahí, necesidades incluso de alimento. Y en todas estas necesidades, hermanos, ahí estaban estos hombres dispuestos a renunciar a su libertad, dispuestos a renunciar a su derecho y estando ahí cercanos con el apóstol Pablo. Cualquier líder, hermanos, se sentiría dichoso de tener a un hombre como Aristarco, un hombre dispuesto a renunciar a todo para suplir esas necesidades que Pablo tenía. ¿Y qué es lo que aprendemos de Aristarco? Vayamos viendo a estos hombres y vayamos viendo aplicaciones para nosotros. ¿Qué aprendemos de Aristarco, hermanos? Su corazón de siervo. Aristarco, como decíamos, estuvo dispuesto a renunciar a sus comodidades para solidarizarse con el apóstol Pablo. Aunque, como hemos dicho, Aristarco no estuvo preso, estuvo ahí cercano con Pablo durante todo su encarcelamiento, dispuesto ahí a servirle
en sus necesidades, renunció a sus derechos para el bien del Evangelio, para el avance del reino, para servir a su compañero de prisiones, a Pablo. Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué pudo mover a Aristarco a actuar de esa manera? ¿Cómo es que alguien puede estar dispuesto a que gozando de libertad esté ahí y de alguna manera padeciendo las mismas cosas que padecía Pablo por estar preso? ¿Qué fue lo que movió a Aristarco, hermanos? La respuesta es el Evangelio. El Evangelio por el cual él estaba dispuesto a morir. Aristarco había aprendido así de Cristo. Cristo es el máximo ejemplo del significado de renunciar a los derechos propios por el bien de los demás. Cristo fue el motivo de Aristarco, aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando esa naturaleza humana. Aquel que se despojó de su gloria visible, que la ocultó en un manto de humanidad. Aquel que se despojó de sus derechos como autor de la ley para someterse a la ley en lugar de los suyos. Cristo, hermanos, como hombre, conoció el hambre, la sed, el cansancio, el dolor y hasta la muerte. El Rey de gloria, aquel que eternamente había sido exaltado, alabado por los ángeles, ahora en su humanidad, en su encarnación, conociendo el hambre, la sed, el dolor, el cansancio y la muerte. ¿Y por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué aquel que es bendito eternamente, suficiente en sí mismo, por qué vino a hacer eso por viles pecadores como tú y como yo, hermano? ¿Qué fue lo que le motivó a tener compasión y misericordia de nosotros? ¿Qué fue lo que le llevó a esa cruz a derramar su sangre por nosotros? Hermanos, no fue nada que viera en nosotros. Fue simple y sencillamente ese amor infinito y la bondad de su propia naturaleza. Fue como Pablo le dijo a Timoteo, fue según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Como dijo Pablo a los Efesios, fue el puro afecto de su voluntad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aristarco entendió, hermanos, por la gracia de Dios, la gloria del Evangelio. Y ese nuevo corazón que Aristarco tenía, por la gracia de Dios, a través del Evangelio, a través de entender la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, ahora ese corazón estaba dispuesto a ser ese compañero de prisiones del apóstol Pablo. Hermanos, el Señor nos ayude a ser esos siervos de nuestros hermanos, que podamos ser empáticos con ellos en sus pruebas, en sus luchas, en sus enfermedades, que podamos ser esos amigos que siempre están ahí cercanos para poder servir
sea cual sea la situación. Eso nos enseña, hermanos, la vida de Aristarco. Y ahora veamos a Marcos. Leamos nuevamente, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé. Y digo primo, hermanos, porque la Reina Valera tradujo esa palabra griega como sobrino, pero el significado es primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Marcos, hermanos, es aquel que conocemos por el segundo evangelio que encontramos en la Escritura. Y este Marcos también estaba ahí con el apóstol Pablo en Roma y también manda saludos a los colosenses. Y de todos estos 8 colaboradores de Pablo ahí en ese encarcelamiento en Roma, es de Marcos, hermanos, de quien tenemos más información en la Escritura. La madre de Marcos, María, ella abría su casa en Jerusalén para que los cristianos pudieran tener reuniones de oración ahí en su casa. Podemos pensar, hermanos, que era una mujer acomodada para tener una casa lo suficientemente grande como para albergar a todos esos cristianos que se reunían para orar. Podemos pensar, hermanos, que así fue la vida de Marcos, en una vida acomodada. Y vemos ahí en Hechos, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 12. Vemos ahí, hermanos, esto que acabamos de comentar, Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El nombre, hermanos, de Marcos realmente es Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, hermanos, posiblemente fue aquel joven del cual Marcos escribe de sí mismo, que estaba ahí en el Getsemaní y que huyó desnudo, abandonando al Señor Jesucristo, como lo habían hecho también los demás discípulos. Lo más probable, hermanos, es que Marcos conoció al Señor Jesucristo en los últimos momentos de su vida, pero también Marcos conoció al Cristo resucitado. Así que Marcos tenía, hermanos, una carrera ministerial más grande que cualquiera de los otros 7 colaboradores de Pablo ahí en Roma. Su carrera ministerial fue muy diferente a la de Tíquico que hemos visto, a la de Onésimo y a la de Aristarco. Fue compañero de Pablo y de Bernabé desde su primer viaje misionero. Acompáñenme ahí en Hechos 12, al versículo 25. Dice aquí, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, hermanos, poco después de esto, Marcos desertó en una situación que se puso difícil. Hechos capítulo 13, ahí adelantito. Hechos 13, leamos del versículo 1 al 5. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y luego vayamos al versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos, hermanos, abandonó a su primo Bernabé y al apóstol Pablo. Y este abandono de Marcos se convirtió más adelante en una serie de diferencias entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar consigo a su primo en ese segundo viaje misionero, pero a Pablo no le pareció bien eso, hermanos, porque Marcos les había abandonado. Cuando se necesitaba de él como ese ayudante, Marcos regresó a Jerusalén. Marcos no mostró valentía, más bien mostró deslealtad. Y esto entonces desencadenó ese desacuerdo tan serio entre Pablo y Bernabé, que esto provocó que ellos se distanciaran y que no continuaran juntos. Miren ahí nuevamente en Hechos. Ahora vamos al capítulo 15, versículos del 36 al 41. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, su primo, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Como podemos ver, hermanos, Marcos provocó tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que terminaron por separarse el uno del otro. Ahora, soberanamente, hermanos, Dios utilizó ese desacuerdo, aún el pecado de Marcos, para que el evangelio fuera anunciado en más partes, para que el evangelio llegara a más lugares. Ahora, pasados 12 años después de esta situación, ahora vemos a Pablo hablando de Marcos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, hablando de un Marcos cambiado. Marcos estaba ahí nuevamente con Pablo, trabajando como su colaborador, y como dice Pablo ahí, siendo aún de ánimo para él. Se dice, hermanos, que durante esos 12 años que hay entre esa situación que trajo ese desacuerdo entre Pablo y Bernabé y ahora esa restauración de Marcos, se dice que durante esos 12 años, Pedro, el apóstol Pedro, fue el que estuvo ministrando a Marcos, ayudándole a restaurarse en la labor ministerial. Acompáñenme por favor, hermanos, a Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro 5, versículo 13. Dice el apóstol Pedro: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro, hermanos, miró a Marcos con tal calidez y afecto que lo llamaba mi hijo. Según Papías, un arzobispo de Hierápolis, que fue uno de los padres apostólicos, según él dice que Marcos trabajó en estrecha colaboración con Pedro y que precisamente Marcos obtuvo gran parte de la información de Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Así que es muy probable, hermanos, que Marcos haya sido restaurado por el ministerio de Pedro, por la administración de Pedro. Y es que, hermanos, si alguien sabía por experiencia que había esperanza para aquellos que han caído en pecados de deslealtad y de cobardía, era Pedro. Así como lo vimos hace ratito en el estudio de la confesión de fe, Pedro había caído no en algo similar, en algo peor que lo que cayó Marcos. Pedro, como decía hace rato nuestro hermano Gustavo, Pedro negó al Señor bajo juramento 3 veces. Así que si alguien sabía que había perdón y restauración en pecados terribles de deslealtad y de cobardía, era el apóstol Pedro. Este relato, hermanos, de Marcos en la Escritura nos ayuda a comprender, hermanos, cómo Dios en su soberanía nos disciplina, nos enseña, pero también nos restaura. Es muy probable que Dios usara esa misericordia y ese cariño de Bernabé, el primo de Marcos, para darle una nueva oportunidad en ese segundo viaje. Que Dios haya utilizado toda la experiencia y el conocimiento de Pedro para poder restaurarle, y que también haya utilizado al apóstol Pablo con esa disciplina y ese carácter que Pablo tenía a la hora de decirle a Bernabé: no es bueno que llevemos a Marcos en la condición en la que él está. Hermanos, Dios utiliza la vida de sus hijos, la vida de la iglesia, para poder restaurarnos. La vida de nuestros hermanos, Dios las utiliza, siendo diferentes cada uno de nosotros. Algunos a veces nos hablarán de una manera más firme, algunos nos hablarán con más misericordia, pero al final, hermanos, nos estamos edificando mutuamente en la iglesia. Y más adelante, hermanos, en la última carta escrita por el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, vean lo que dice el apóstol Pablo sobre Marcos. 2 de Timoteo 4, 11, dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios obró en la vida de Marcos. Este hombre, Marcos, que en algún momento mostró debilidad y temor ante los problemas del ministerio, y que mostró deslealtad al apóstol Pablo, ahora dice Pablo: ahora lo quiero conmigo. Lo considero útil para el ministerio. Aquí vemos, hermanos, cómo
tenemos esa esperanza. Hemos visto en el estudio de la mañana, que fue de mucha bendición, hemos visto cómo Dios restaura al que ha caído. Cómo a pesar, hermanos, de esas caídas fuertes que un cristiano pueda llegar a tener, cómo está garantizado que un cristiano va a perseverar y que puede ser restaurado, como lo fue Pedro, como lo fue Marcos. Hombres que fueron muy útiles para el ministerio. Luego dice, hermanos, nuevamente ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Otra traducción ayuda mucho a entender esta frase. Otra traducción dice: en cuanto a Marcos, ustedes, colosenses, ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanle bien. No sabemos quién dio esas instrucciones a los colosenses de recibir a Marcos. Pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido el mismo apóstol Pedro, pudo haber sido el mismo apóstol Pablo. No sabemos quién, hermanos, pero la instrucción era que recibieran a Marcos, que si Marcos les visitase, ellos le recibieran, que no lo rechazaran por las faltas que él había cometido en el pasado. Lo que Marcos fue en su vida anterior, hermanos, ya el Señor lo había perdonado, ya el Señor lo había restaurado, y ahora Marcos era un hombre diferente. Por eso algunos llaman tanto a Pedro como a Marcos los hombres de las segundas oportunidades. Y en efecto, hermanos, a Marcos se le concedió más adelante un privilegio que solamente pudieron tener 4 hombres a lo largo de la historia: escribir un evangelio. Marcos tuvo ese privilegio, escribir uno de los evangelios. Y hermano, escucha esto: Marcos no volvió a abandonar a Cristo como lo hizo en el Getsemaní. No volvió a ser cobarde y desleal como lo hizo con Pablo y con su primo Bernabé. Marcos sirvió al Señor hasta el último de sus días, siendo fiel, siendo valiente. Dice la historia, hermanos, que Juan Marcos murió siendo arrastrado por el cuello por las calles de Alejandría por causa de su fe en el Señor Jesucristo, por causa de su valentía al seguir proclamando el evangelio de su Señor. Así que, ¿qué aprendemos de Marcos? Hermanos, la vida de Marcos, este relato de Marcos, nos recuerda que un cristiano verdadero tiene tropiezos. Marcos fue un cristiano verdadero, pero Dios le levantó y le restauró. Pero como vimos anteriormente, hermanos, hubo un tiempo en el cual él falló. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando pasamos por este tipo de cosas? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando tropezamos y caemos? Arrepentirnos. Vimos en el estudio, en el párrafo 3 del capítulo 17 de la confesión, dice la confesión: aún así, aquellos que han caído, dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo. Y Marcos nos enseña, hermanos,
que Dios puede restaurar a un cristiano que ha fallado en el pasado y hacerlo un siervo muy útil para el ministerio. Eso pasó con Pedro. Y Cristo fue a la playa por él, restauró su vida y le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro fue muy útil en el ministerio, en el avance del reino. Y Marcos también lo fue. Qué esperanzador, hermanos, es recordar esto para aquellos que han caído y saber que el Señor los puede restaurar y los puede seguir utilizando grandemente en las cosas del reino. Pablo perdonó a Marcos, hermanos. Pablo perdonó a Marcos, y eso también nos enseña algo. Si Dios en su gran bondad busca a aquellos que le han fallado para restaurarlos, ¿quiénes somos nosotros para no recibir a aquel que pecó y que viene a nosotros arrepentido? Es lo que Pablo enseñó a los colosenses en el capítulo 3. Pablo les dijo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Finalmente, hermanos, vemos a Jesús llamado justo, Colosenses 4:11. Dice: y Jesús es de los que mandan saludos a los colosenses. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermanos, lo único que sabemos de Jesús llamado el justo es esto que aparece en este pasaje de Colosenses. No se nombra más en la Escritura. Este nombre Jesús es la forma griega de Josué, que significa Salvador. Este nombre justo era un nombre bastante común entre los judíos. Pero era también un sobrenombre, también que se utilizaba mucho. Por ejemplo, en Hechos 1:23 encontramos a José, llamado Barsabás, dice que tenía por sobrenombre justo. En Hechos 18:7 vemos a Tito justo, un romano que había sido traído hasta la sinagoga. Era un nombre muy común. Así que nada se sabe acerca de este Jesús llamado justo, aparte de lo que se dice en este versículo. Se dice poco, hermanos, de este hombre, pero lo poco que se dice es algo muy favorable y es algo de mucha enseñanza para nosotros. Este hombre, Jesús llamado justo, tuvo también la disposición de estar ahí cercano al apóstol Pablo, de ser un colaborador de él en el reino de Dios, pero también, hermanos, como dice el apóstol Pablo al final del versículo 11 de Colosenses 4, fue uno de los hermanos que fue de mucho consuelo para él. Él estuvo dispuesto también a soportar los padecimientos del apóstol Pablo. Y Pablo ahí se refiere en el versículo 11, hermanos, tanto a Jesús el justo, a Marcos y a Aristarco, dice los únicos de la circuncisión. Esto se refiere, hermanos, meramente a que ellos eran judíos convertidos a Cristo. Pero esta frase, hermanos, alguien podría decir,
¿Por qué fue necesario que Pablo escribiera eso? Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Hermanos, los propios compatriotas del apóstol Pablo fueron los que más le persiguieron. Los líderes judíos en Jerusalén rechazaron su mensaje, conspiraron contra él para matarlo, desacreditaron su ministerio, lo denunciaron ante las autoridades romanas para que fuera apresado. Así que gran parte de la oposición que Pablo experimentó en sus viajes misioneros provenía de sus propios compatriotas. Así que esta afirmación de Pablo, hermanos, con referencia a estos tres hombres como los únicos colaboradores cristianos judíos que le habían sido de ayuda en el ministerio, esto infiere, hermanos, una profunda desilusión del apóstol Pablo con los de su propia raza. Ahora hay que decirlo, hermanos, aunque aparentemente estos tres hermanos fueron los únicos judíos, como menciona aquí Pablo, no significa que otros judíos no le hayan ayudado. Pablo se está refiriendo a que mientras él estaba preso en ese arresto domiciliario en Roma, ellos fueron los únicos judíos que le ayudaron en el ministerio, tristemente. Y dice Pablo ahí en el versículo 11 que le ayudaron en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y aquí vemos la visión del apóstol Pablo. No solamente Pablo es que estuviera predicando y enseñando y plantando iglesias nomás porque sí. Pablo, hermanos, lo que estaba haciendo era construir el reino de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo trajo el reino de Dios y ahora a la iglesia le corresponde desarrollar el reino de Dios por el mundo. Cada vez que nosotros predicamos, cada vez que nosotros servimos al Señor, servimos a la iglesia de diversas maneras, estamos construyendo, estamos extendiendo el reino de Dios. Y finalmente, hermanos, ahí en el versículo 11, dice Pablo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos tres hombres, hermanos, demostraron ser un consuelo para el apóstol Pablo. Esta palabra que se tradujo como consuelo también se puede traducir como aliento. Fueron de aliento, de ánimo para el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo no era un superhombre. Pablo no era un superhombre que nunca se desanimaba. Pablo era un hombre como tú y como yo. Y Dios usó a Aristarco, a Juan Marcos y a Jesús llamado el Justo para animarlo. Y quién sabe cuántas veces y en cuántas circunstancias Dios usó a esos hombres para poder animarlo. Y por eso Pablo lo dice, por eso Pablo lo señala, que fueron de ánimo para él. Y esto nos enseña, hermanos, que qué importante es poder consolar a nuestros hermanos. De cuánta bendición, de cuánto consuelo puede ser una palabra dicha a nuestro hermano en un momento adecuado. Y podemos ver también aquí, hermanos, que a veces quienes más ánimo necesitan son los que están ahí al frente, los que están liderando, como el apóstol Pablo o como un pastor. A veces son
los que más necesitan esas palabras de aliento, hermanos, para que ellos sigan alentando y sirviendo a muchos más. Y como muchos lo han dicho, el oficio de pastor, de anciano, es un oficio a veces muy solitario. Y se necesita de esas palabras de ánimo. Estos hombres necesitan de esas palabras. Y en general, hermanos, todos nosotros, la iglesia, necesitamos constantemente estarnos animando y consolándonos en nuestras pruebas, en nuestras luchas. No sabemos, hermanos, cómo una palmada y decir, hermano, estoy contigo en oración, cómo puede ayudar tanto a un hermano que está pasando por tribulación. Dijo el apóstol Pablo, así que hermanos míos, dijo a los corintios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca es en vano. Aquí vemos a tres hombres diferentes contextos, diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes personalidades. Pero todos ellos, hermanos, tenían algo en común. Estaban trabajando en el avance del reino. Y así, hermanos, todos nosotros, de igual manera, somos diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes edades, diferentes contextos. Pero, hermanos, debemos trabajar para lo mismo. Estamos colaborando, hermanos, para lo mismo, para el avance del reino de Dios. Y debemos animarnos y consolarnos en esto. Que aquel que se ha apartado, buscar traerlo de regreso y decirle, mira, así como Marcos, regresa y volvamos a trabajar en esto. Hay mucho que hacer. Hay muchas almas que se están perdiendo. Estar firmes y constantes, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor. Hermanos, nos necesitamos mutuamente para que esta obra siga creciendo, para que el Evangelio se siga extendiendo, para que la iglesia siga siendo edificada y santificada. El Señor podía hacerlo solo, hermanos, pero al Señor le plació que cada uno de nosotros lo hagamos. Y debemos sentirnos privilegiados de eso, hermanos. No hay una mayor obra, no hay un mejor trabajo que ese. El participar en la obra de su reino. Hermanos, que la obra de Dios en Cristo, en estos hombres ordinarios como nosotros, que esto nos motive a seguir viviendo en santidad y estar dispuestos a toda buena obra para el avance del reino del Señor. Oremos, hermanos.